Capítulo 51. Demasiados de ellos. Debian habló asustada. Todavía estaban paralizados por la conmoción y el miedo cuando Scar pasó corriendo junto a ellos y gritó a todo pulmón: ¡corran! Los carroñeros restantes salieron de su aturdimiento y corrieron tras Scar lo más rápido que pudieron. Sin embargo, en este momento, todos entendieron perfectamente la diferencia en su condición física. En menos de un par de respiraciones, Scar, Mia y el resto de los carroñeros experimentados desaparecieron entre los muchos edificios. Al mismo tiempo, el resto de absorbentes, a los que no hubo una reacción tan rápida, los alcanzaron. «Fuera de mi camino». El tipo enorme le gritó al grupo de Debian, que se interpuso en su camino para escapar. Sham, que fue el último de los 4 en correr, recibió un fuerte empujón en la espalda. Por el repentino susto, perdió su centro de gravedad y sus piernas comenzaron a enredarse, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Los carroñeros que corrían detrás de él no prestaron atención al estado deplorable de su colega, sino que saltaron tranquilamente sobre la persona tendida y corrieron por el camino. Al escuchar el grito de Sham, Debian se detuvo y se dio la vuelta para ver a Sham tirado en el suelo. Intentó levantarse desesperadamente, pero cada vez que casi lo conseguía, otro carroñero que pasaba lo pisaba y lo enviaba de vuelta al suelo. Cada uno de ellos, ya por sí mismo, decidió que estaban usando a Sham como cebo. Por el momento, solo quedaban 100 metros entre ellos y las docenas de muertos vivientes que se acercaban. Al ver lo que le estaba pasando a su amigo, el rostro de Debian palideció. Apretando furiosamente los puños, Ten corrió hacia Sham y agarró su mano, trató de levantarlo, rápido, levantarse. Al ver a su amigo venir en su ayuda, Sham rápidamente tomó su mano y se levantó. Cuando el grupo de Debian finalmente comenzó a retirarse, no había señales de los carroñeros anteriores. Al mirar hacia atrás, Sham vio que se acercaban rápidamente docenas de zombis sedientos de sangre. De tal imagen, su cabello se erizó y sus piernas estaban listas para ceder nuevamente. En ese momento, Mason acudió en su ayuda junto con Zack. Agarraron a Sham por los brazos y rápidamente lo arrastraron lejos. «Gire a la derecha», gritó Debian cuando llegaron a otro cruce. Sus 3 amigos estaban sorprendidos por esta decisión, pero ahora no tenían ni un segundo de tiempo para averiguar el motivo de tal decisión, por lo que de inmediato obedecieron a Dean. Después de ejecutar un par de docenas más de subterráneos, Debian se detuvo abruptamente y agarró algunas rocas y comenzó a arrojarlas en la dirección en la que habían huido los otros carroñeros, haciendo así mucho ruido. ¡Guau! ¡Auge! Las piedras caían sobre el asfalto agrietado y creaban un sonido adicional cada vez que encontraban otra grieta. Al mismo tiempo, casi todos los muertos vivientes se habían reunido a 30 metros del cruce y se acercaban rápidamente al grupo de Debian. La mayoría de ellos, después de haber escuchado el sonido de las piedras que caían, corrieron tras Scar y el resto de los carroñeros, pero hubo quienes notaron previamente que Debian y sus amigos giraron a la derecha por el camino. Al ver a los 3 zombis acercándose, el rostro de Debian se contrajo. Mirando rápidamente a su alrededor, notó una puerta de metal que estaba a 10 metros de él. Esta puerta, como todos los edificios, estaba cubierta de una densa vegetación. «Detrás de mí», gritó Dean a sus amigos y corrió hacia la puerta. Al acercarse a la puerta, vieron varios cadáveres que estaban esparcidos en diferentes lados de ellos. Pasando por el hueco, tuvieron una vista de un gran patio, y cerca de la puerta había una caseta de guardia que, debido a los efectos del tiempo y las fuertes lluvias, estaba toda oxidada. Mirando a través de la pequeña ventana, Dean notó una sombra en el interior que tenía la forma de un humanoide. Retrocediendo rápidamente, un grupo de carroñeros corrió hacia un edificio distante. Tan pronto como cruzaron el umbral, inmediatamente vieron otro cadáver, que parecía darles la bienvenida, en un nuevo lugar. Debian tragó saliva y con cuidado pasó por encima del cadáver. «Cuidado». Al ver otro cadáver, sus amigos palidecieron de miedo, pero aún así reunieron todo su coraje y saltaron sobre él. Debian se acercó a la ventana y se asomó con cautela, lo que vio le hizo temblar las piernas. A los 3 zombis que ya los perseguían se les unieron 2 más. Aunque lo que vio hizo que Debian entrara en pánico, no perdió la cordura, por lo que rápidamente corrió hacia la puerta para cerrarla herméticamente, pero tan pronto como corrió hacia ella, notó que estaba completamente cubierta de musgo, lo que desbarató su plan. Completamente impracticable. Mirando alrededor del vestíbulo, notó el ascensor, pero tampoco funcionaba. Además, había muchos cadáveres adentro,
algunos de ellos estaban triturados y otros ya estaban comenzando a pudrirse. Dean ya no tenía más ideas que usar las escaleras. «No pares», gritó Debian y subió corriendo las escaleras. Mason y los demás lo siguieron rápidamente. El edificio tenía unos 15 pisos de altura. Mientras subían las escaleras, vieron 7 u 8 cadáveres más e innumerables partes de cuerpos en descomposición. En el sexto piso, Debian estaba completamente agotado. Los demás miembros de su grupo tampoco estaban en las mejores condiciones. De hecho, en la pelea con las ratas, ya habían agotado por completo sus fuerzas, por lo que de momento solo podían continuar su carrera con el honor de la adrenalina. Enojado. Enojado. En ese momento, un rugido furioso se escuchó desde los pisos inferiores. Inclinándose sobre la barandilla, Debian vio a los muertos vivientes subiendo las escaleras, pero se sorprendió al descubrir que su velocidad era significativamente más lenta de lo que había visto antes. A pesar de todo su cansancio, Debian no pensó en bajar el ritmo, al contrario, empezó a subir aún más furiosamente. Subiendo al 12º piso, Debian se detuvo y agachado comenzó a recuperar el aliento que ya había perdido por completo. El rugido furioso de los muertos vivientes aún venía desde abajo, estimó que había unos 3 pisos entre ellos. Dean estaba a punto de levantarse y continuar su ascenso cuando Sham lo llamó y señaló la puerta abierta. «Dean, todavía estaba sin aliento, podemos refugiarnos detrás de la puerta, los zombies no deberían poder abrirlos». Al escucharlo, Debian se levantó de inmediato y corrió hacia la puerta. «Adelante». Después de que todos entraron en la habitación, Dean cerró la puerta. A diferencia de la puerta del edificio, había mucho menos musgo, lo que facilitaba el cierre. Después de eso, Dean miró a su alrededor. Todos los muebles estaban volcados, y en medio de la habitación yacía otro cadáver, junto al cual había un cochecito de bebé, dentro del cual yacía el cadáver de un niño pequeño. «Coge el sofá. Necesitamos moverlo a la puerta, tratemos de bloquear la puerta con él», dijo Debian. «¿Sofá?». Mason no entendió de qué estaba hablando Dean, pero siguiendo su mano, con la que señalaba una especie de cama, entendió de qué estaba hablando. Levantando rápidamente el sofá, apuntalaron la puerta. Con cada segundo, el rugido en el pasillo se hacía más y más fuerte. Debian rápidamente ordenó a todos que se callaran. Todo el grupo se sentó al instante y miró fijamente a la puerta principal. Debian ya podía calmarse, pero su corazón aún latía salvajemente. A juzgar por los sonidos, los muertos vivientes, después de haber girado un poco cerca de la puerta, se dirigieron a los pisos superiores. Aunque todo tomó un par de segundos, pero para Debian y su grupo, esta vez duró una eternidad. Sintieron que sus corazones estaban a punto de salirse de sus oídos. ¡Ah! De repente, alguien golpeó la puerta y hubo un rugido ronco. Capítulo 52. De miedo, el rostro de Debian se puso pálido. Hubo otro golpe. Como la puerta estaba bastante vieja y oxidada, después de varios golpes, la atravesaron pequeñas grietas. Si no hubieran apuntalado su sofá, habría habido muchas posibilidades de que la hubieran echado con un solo golpe. Mason y otros 2 miembros de este grupo corrieron rápidamente hacia el sofá y se amontonaron en él, con la esperanza de evitar que los zombies irrumpieran en la habitación. Pero aún así, no tomaron en cuenta el hecho de que este mueble ya tenía varios cientos de años. Como resultado de esto, el marco de madera podrida resistió solo 4 golpes. Explosión. Aparecieron agujeros en la puerta y, en un instante, varias manos corrieron hacia ellos. Gracias a Dios que cada uno de los zombies solía ser un adulto y debido a esto, no podían meterse fácilmente en los agujeros resultantes. Debian se maldijo mentalmente a sí mismo. ¿Cómo podría olvidar que después de 300 años, la mayoría de estas cosas se convirtieron en basura inútil? A pesar de que el pánico se había apoderado gradualmente de Dean, pero gracias a 3 años de entrenamiento en el campamento de carroñeros, aún podía mantener un mínimo de sentido común. Escuchen todos. Salta rápidamente desde la ventana al 11º piso. Mason, que todavía sostenía un lado del sofá, miró a Zack y Sham. «Vamos, ayudaré a Debian a contenerlos». Gritó Dean. Los muchachos se dieron cuenta de que si comenzaban a discutir con Debian ahora, solo perderían su tiempo limitado para ahorrar, por lo que inmediatamente corrieron a la ventana. Debido al hecho de que nunca habían estado a una altura tan alta, por lo que vieron, los chicos sintieron un mareo sin precedentes hasta el momento. No importa cuánto intentaron encontrar una salida a esta situación mortal, nada salió de ellos.
En ese momento, Sham vio un pequeño dispositivo adjunto a la pared exterior del edificio. Si podemos llegar a esta repisa, podemos saltar al 11º piso. El voladizo que Sham notó fue el aire acondicionado. Mason aún recuerda cómo hace 3 años, por su falta de atención, sus amigos casi mueren, dio un paso adelante y saltó. Explosión. El aire acondicionado no pudo soportar su peso, reforzado por la fuerza del salto, y cayó. Aunque tenía miedo, Mason seguía pensando sobriamente, así que en el mismo segundo en que sus pies tocaron el aire acondicionado, se empujó y saltó hacia el 11º piso. Al mismo tiempo, el aire acondicionado se cayó y golpeó otras cajas que estaban instaladas directamente debajo de él. Debido a la gran cantidad de objetos caídos, el sonido fue increíblemente fuerte. Al mismo tiempo, Mason subió con dificultad al balcón del 11º piso. Poniéndose de pie, miró a Sham y Zack. Ahora no había nada. ¿Qué podrían utilizar como apoyo para superar esta distancia? Sham, salta primero, te alcanzaré. Mason gritó. Sham era el más ligero de ellos, por lo que Mason estaba bastante seguro de que podría atraparlo. Mirando a su amigo, Sham dio un paso adelante y saltó. Mason adelantó hábilmente las manos y atrapó el cuerpo volador de Sham, pero esto casi provocó su caída mutua. Sosteniendo a Sham colgando de sus manos, Mason sintió que sus manos ahora se desprenderían por completo, pero incluso en tal situación, no soltó a su amigo. Sham gritó de miedo, y la sangre se le subió a la cabeza, en sus pensamientos ya estaba casi muerto. Levantando la cabeza, el tipo miró con gratitud el rostro sufriente de Mason. Al mismo tiempo, Zack, que todavía estaba en el piso 12, los llamó: chicos, ¿qué están haciendo ahí? Todavía voy a saltar. Mason se tensó y sacó a Sham, con Zack: definitivamente no puedo manejarlo yo mismo, tendremos que unirnos. Sham asintió y ambos extendieron sus manos: salta. Zack sonrió e inmediatamente saltó por un segundo. Sham y Mason inmediatamente atraparon a un amigo, pero debido al increíble dolor, Mason gritó fuerte y casi soltó a Zack. Debian respiró aliviado cuando escuchó que sus 3 amigos se habían mudado con éxito a otro piso, porque ya no podía resistir a los 3 zombies que destruyeron casi por completo la puerta. Dando la espalda a la puerta, Dean corrió rápidamente hacia la ventana, arrojando todo a su paso al suelo, tratando de frenar a los zombies que se aproximaban. Sorprendentemente, esta táctica valió la pena, a pesar de que los muertos vivientes eran superiores en velocidad a Debian, pero claramente su cabeza no funcionó en absoluto. No hicieron ningún intento por evitar los objetos que volaban hacia ellos y siguieron tropezando y cayendo al suelo. Al huir, Debian dejó atrás un televisor volcado, una mesa, sillas y otros muebles. Incluso objetos tan pequeños como platos y cucharas encontraron su camino, aunque causaron un daño significativo a los no muertos, sin embargo, los ralentizaron significativamente. Corriendo cerca de la puerta del baño, de repente se detuvo y corrió allí a la velocidad del rayo y cerró las puertas detrás de él. Después de mirar alrededor del baño, Debian dejó de mirar una pequeña ventana que estaba cerrada con una rejilla de aluminio. Aunque la rejilla parecía lo suficientemente fuerte, había mucho óxido visible a lo largo de sus bordes, que se había formado debido a 300 años de uso. Trepando al inodoro, Dean la atrajo con fuerza hacia él. Auge. Consiguió arrancar la rejilla. Aunque la ventana era lo suficientemente pequeña, debería haber sido lo suficientemente grande para que un niño pudiera trepar por ella, pero si un adulto intenta trepar por ella, es poco probable que lo consiga. Cuando miró un poco por la ventana, lo que vio hizo que su corazón latiera más rápido. Desde la altura del 12º piso, incluso el automóvil estacionado en el patio, enredado en las plantas, no le parecía más que una miga de pan ordinaria. Al escuchar el rugido de los muertos vivientes detrás de él, se dio cuenta de que ya no tenía forma de regresar y, por lo tanto, a pesar del temor de caer y morir, Debian continuó su camino a través de la ventana. Ahora solo tenía una forma de salir de esta situación mortal y era un salto. Ahora no había aire acondicionado para ayudarlo, sino que Dean notó varias tuberías de metal que anteriormente se habían utilizado como conducto. Suspirando, Debian saltó y agarró una de las tuberías con la mano. Pero en ese mismo momento, se dio cuenta de que no podía colgar así por mucho tiempo, ya que la tubería comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. El rostro de Debian palideció y sacó su daga y apuñaló el costado del edificio. La daga perforó fácilmente la pared y se clavó en ella hasta el mismo mango y, en ese mismo momento, la tubería se derrumbó por completo y Dean quedó colgando, sosteniendo solo el mango de la daga.
Antes de eso, había visto cómo esta daga atravesaba las cabezas de los muertos vivientes con facilidad, por lo que no se preocupaba por su filo, y si tenemos en cuenta el tiempo de existencia de esta casa, entonces era tan fácil como pelar peras. AGR. AGR. Al mismo tiempo, dos cabezas de muertos vivientes enojados salieron por la ventana. A pesar de la gran distancia que los separaba de Debian, todavía intentaban alcanzarlo con sus garras. Debido al hecho de que los zombies comenzaron a empujar frenéticamente a través de la pequeña ventana, toda la pared alrededor del marco comenzó a agrietarse y después de unos segundos se rompió por completo y voló hacia abajo, haciendo que el pasaje fuera mucho más ancho. Ahora, el tamaño del agujero en la pared permitía que estos dos monstruos se colocaran libremente en él. Los muertos vivientes todavía no se calmaron y trataron desesperadamente de llegar a Debian. Debido a su presión, las paredes, como si estuvieran hechas de tierra ordinaria, se derrumbaron en el suelo. Mirando a los zombies, Debian se aseguró de que todavía hubiera 1 metro entre ellos. Si tuviera 2 dagas, entonces, con su ayuda, podría llegar fácilmente al lugar que necesitaba, pero la realidad no era tan hermosa, ya que a todos los carroñeros solo se les dio una. No muy lejos de Debian había una ventana en el 11º piso. Por supuesto, podría intentar columpiarse y dar el salto más desesperado de su vida, pero para ello tendría que hacer acopio de todo su coraje, porque si no salta, entonces no le espera nada más que ser aplastado en un pastel. Sobre el asfalto. Pero, en el momento en que vio aparecer un tercer zombie en la abertura de la pared, Debian no pudo esperar más. Se tambaleó levemente y soltó abruptamente la empuñadura de la daga. Fue una caída libre, pero debido al hecho de que Debian estaba colgado cerca de la pared, logró estirar la mano y agarrar el alféizar de la ventana con la punta de los dedos. Su vuelo tomó una fracción de segundo, pero aún tenía la sensación de que le explotaba la cabeza por las emociones que lo embargaban. Debian levantó la cabeza y miró a un lado, ansioso por agarrarlo, el no muerto. Por el momento, uno de los zombies ya casi se ha arrastrado por un agujero en la pared. Dean no dudó y golpeó el vidrio con el puño, rompiéndolo así. Desafortunadamente para él, el vidrio no ha perdido sus propiedades, incluso después de 300 años, por lo que los pedazos de vidrio le cortaron el puño y ahora goteaba sangre. Mirando su mano ensangrentada, Debian suspiró y subió al 11º piso. ¡Mierda! Cuando pisó el suelo, casi de inmediato sintió un soplo de viento frío detrás de él. Debian se dio la vuelta rápidamente y vio que uno de los zombies se caía completamente por la ventana y el cometa se precipitaba hacia el suelo. Cuando uno de los muertos vivientes caía, había más espacio en la grieta de la pared y 2 zombies podían caber fácilmente en ella. Con una sonrisa siniestra, Dean observó los patéticos intentos de otro zombie por atacarlo, pero todos sus esfuerzos terminaron en un pastel en el pavimento. Estas criaturas solo saben qué atacar. ¿No les queda ni una pizca de autoconservación? En ese momento, recordó la escena de Scar luchando contra la mujer no muerta y de repente se dio cuenta de algo. Capítulo 53. No pueden pensar. El corazón de Debian latía más rápido, no muertos, muy diferente de las ratas de hueso. A diferencia de los no muertos, las ratas de hueso, aunque más sanguinarias, aún conservan sus instintos bestiales. Todavía saben cuándo atacar y cuándo retirarse, y los muertos vivientes no son así en absoluto. Seguían únicamente por sus instintos, en busca de presas. Los zombies no piensan en ninguna táctica ni nada más, son más como robots ordinarios, que están programados con una sola función, comer personas. No tienen ninguna otra función además de atacar. Ante estos pensamientos, la sangre en las venas de Debian hirvió. En este momento, estaba eufórico por el hecho de que tuvo la suerte de obtener información tan importante que en el futuro podría salvarle la vida. El ataque furioso, pase lo que pase, es su arma principal, pero al mismo tiempo, es un talón de Aquiles. Mason, junto con Zack, Sham, al escuchar el sonido de vidrios rotos, corrió al baño con dagas con sobrepeso. ¿Tú, cómo has llegado hasta aquí? Enojado. Enojado. Un rugido ronco sonó fuera de la ventana. Los Pirni palidecieron de miedo al escuchar este rugido. Ya se dieron cuenta de que los muertos vivientes estaban ahora, justo encima de sus cabezas. Debian debe haber atraído a los zombies a este lugar a propósito para darles la oportunidad de escapar. Sus ojos se pusieron rojos y llenos de gratitud ilimitada hacia su amigo. ¿Qué es la amistad? Pero, aunque su amistad era fuerte, nunca imaginaron que él estaría dispuesto a sacrificarse para permitirles escapar a salvo.
Estaba dispuesto a dar su vida por ellos. Aunque durante los últimos 3 años, Debian siempre los ha ayudado con sus estudios, pero ellos también lo ayudaron a él. Pero estas eran solo estimaciones. En caso de fallar, simplemente regresarían a su habitación para estudiar todo, pero ahora esta es una situación mortal muy real. A pesar de la gran posibilidad de morir aquí, Debian decidió arriesgarlo todo y dejar escapar a sus amigos. En este momento, todos sintieron un doble sentimiento en sus corazones. Por un lado estaban increíblemente agradecidos con Debian y por el otro, se maldecían a sí mismos por su débil espíritu de lucha y por sus cuerpos débiles. Debian no notó ningún cambio en el estado emocional de los amigos. Estaba muy agitado al pensar que había logrado sobrevivir. Dándose la vuelta, Dean vio que el último zombi sobreviviente salía de un agujero en la pared. Al ver al último zombi persiguiéndolo, Dean inconscientemente dio un paso atrás, pero después de unos momentos, recuperó la compostura y caminó hacia la ventana. Extendiendo su mano hacia adelante, Debian comenzó a agitarla como si llamara a los zombis hacia él. Al ver a Debian, los muertos vivientes comenzaron a gruñir aún más furiosamente y rasgaron las paredes del edificio con sus manos, aumentando así el paso para ellos. Auge. Un gran trozo de la pared voló rápidamente hacia el grupo de Debian, pero aún así le faltó impulso y cayó al suelo con una fuerte explosión que levantó polvo. Los muertos vivientes miraron a Debian, le enseñaron los dientes y saltaron sobre él. Dean retrocedió 2 pasos presa del pánico. Aún así, la distancia era bastante grande, lo que provocó que los muertos vivientes siguieran a sus camaradas caídos. Antes de llegar al asfalto, el zombi golpeó varias veces la pared y llegó al suelo con un sonido sordo. Debian dejó escapar un suspiro de alivio. Mirando por la ventana, vio 3 cadáveres inmóviles tirados en el suelo. Lo que vio lo sorprendió un poco, ya que todas las comparsas parecían estar especialmente apiladas una al lado de la otra. En ese momento, uno de los cadáveres de zombis caídos movió la mano y, después de algunas respiraciones, se balanceó un poco de un lado a otro y se levantó. Al ver que uno de los atacantes aún estaba vivo, el rostro de Debian se contrajo. Nunca hubiera imaginado que después de una caída así, alguien podría sobrevivir. Después de un tiempo, Dean finalmente recordó que los zombis solo mueren cuando sus cerebros están dañados. Entonces, incluso si los muertos vivientes caen desde el piso 12, saldrán con un máximo de huesos rotos. Levantando la cabeza, el zombi miró a Debian y dejó escapar un chillido furioso mientras saltaba a la pared y comenzaba a trepar por ella. Por el momento, este no muerto se parecía más a un escalador profesional que a un monstruo enloquecido. ¿Qué? ¿Cuándo se convirtió en Spider-Man? Debian casi vomitó sangre. Para su deleite, el zombi no empezó a subir las escaleras, de lo contrario no habrían tenido posibilidad de escapar. Mason, junto con Sham y Zack, también asomaron la cabeza por la ventana y, con un rostro pálido al instante, vieron al monstruo que se acercaba. Debian no entró en pánico. Después de hacer esa transición alucinante del piso 12 al 11º, Dean sintió como si hubiera muerto y renacido. Pero, lo más importante, ahora conoce la debilidad más importante de estos zombis. Después de todas las situaciones peligrosas en las que ha estado Debian durante todo el día, su carácter se ha atemperado en cierto modo. «Dame tu daga», dijo Debian con voz indiferente. Mason, al comprender la idea de Debian, no dudó y rápidamente le entregó el arma. Daga en mano, Debian entrecerró los ojos ante los muertos vivientes que se acercaban, quienes nunca apartaron sus ojos rojos de él. Por el momento, su corazón estaba desprovisto de cualquier emoción, ya no aleteaba como lo hacía durante sus primeros encuentros con zombis. En el momento en que los muertos vivientes ya estaban muy cerca de su ventana, Debian se cerró de golpe. La daga penetró fácilmente en la cabeza del no muerto, dañando así su cerebro. Cuando la daga atravesó su cerebro, los muertos vivientes aflojaron su agarre y volaron como una piedra. Auge. El cadáver de un zombi cayó justo sobre los 2 monstruos restantes que yacían en el suelo. Después de la caída, el resto de los zombis nunca se levantaron. Debian concluyó que cuando caían, se golpeaban la cabeza, dañando así sus cerebros. Finalmente, Debian pudo relajarse, pero en lugar del alivio deseado, una fatiga increíble y un dolor en todo su cuerpo cayeron sobre él. Comenzando con la pelea con las ratas de hueso y terminando con esta pelea, estuvo en tensión todo el tiempo e incluso pudo superar las barreras físicas de su cuerpo. Mirando a sus amigos, sonrió y se sentó en el inodoro jadeando. ¿Están todos bien? Mason suspiró y dijo, acabas de salvarnos a todos. No me grites.
Debian se rió. Finalmente, tuvieron un momento para recuperar el aliento. «Oh, ¿qué pasa con Scott? ¿Estarán bien?», preguntó Zack. Debian inmediatamente pensó en los carroñeros criados por el consorcio que los usaron como cebo para salvar sus pellejos. En ese momento, la situación era demasiado peligrosa, por lo que no pensó en ello, pero ahora, Debian entendió perfectamente que deliberadamente tiraron a Sham al suelo. Una ira increíblemente fuerte comenzó a engendrarse dentro de él en el momento en que quería encontrarlos y matarlos a todos. ¿Tal vez su corazón? ¿Impregnado de maldad? Debian negó con la cabeza y trató de sacar esos pensamientos de su cabeza. Primero necesitamos descansar, los encontraremos más tarde. Sham miró a Debian y preguntó, ¿cómo puede haber tantos muertos vivientes aquí? ¿No hicieron los cazadores un barrido aquí, o es su trabajo normal? Al escucharlo, Dean frunció el ceño un poco, también estaba muy preocupado por esta pregunta. Si solo quedaran ratas en el área, aún podría entender eso. Después de todo, no son tan peligrosos para los carroñeros bendecidos por Dios. Pero, los muertos vivientes son un asunto completamente diferente. Incluso si 10 carroñeros se unen para luchar contra un zombi, seguirán sufriendo pérdidas. Tal vez los cazadores no los notaron, o vinieron de otras áreas, respondió Debian. Los otros pensaron por un momento pero no dijeron nada. Después de un rato, Debian, sintiéndose más ligera, se puso de pie. Mirando por la ventana, miró su daga, que todavía estaba clavada en la pared. Sin él, sería extremadamente peligroso para él enfrentarse a zombis. Dado que todos los zombis que los cazaban estaban muertos, Debian decidió explorar esta casa, pero no encontraron nada de valor allí. Sacando la cuerda y fijándola en la batería, Dean salió por la ventana y trató de agarrar su daga, que en ese momento estaba firmemente asentada en la pared del edificio. Después de varios intentos, finalmente lo consiguió. Tan pronto como Debian volvió a subir a la casa, escuchó a Sham gritar, «Dean, ven aquí rápido». Debian entró corriendo en la habitación y vio a Sham sentado en el alféizar de la ventana con Mason y Zack a su lado. Mirando por la ventana, se sorprendió por lo que vio. Una docena de zombis caminaban lentamente por la calle cerca de su casa. El rostro de Debian se puso pálido. Como se movían lo suficientemente lento y en la misma dirección, pudo determinar su objetivo y esta era la casa en la que él y su grupo se encontraban ahora. Capítulo 54. Nos están buscando. Sham miró a los zombis que se acercaban con horror. ¿Nos olieron? No, ¿cómo es eso posible? Estamos lejos de ellos. Debian miró a los muertos vivientes que deambulaban por la calle. No hay manera de que puedan saber que estamos aquí. De lo contrario, no habrían actuado tan lentamente. Si fuera solo el olor, los muertos vivientes definitivamente seguirían al grupo de Scott, porque había mucha más gente allí. ¿Cómo es eso posible? Hay más de una docena de zombis aquí. Mason lo miró con miedo. Dean, ¿qué debemos hacer? Si se acercan a casa, definitivamente notarán nuestra presencia. No entre en pánico. Debian frunció el ceño. Pensando en sus encuentros pasados con los muertos vivientes, de repente pensó, no tienen conciencia, por lo que no pueden tomar decisiones racionales. Los muertos vivientes pueden incluso saltar desde el 12º piso en un intento de atrapar a su presa. No tienen tal cosa como la autoconservación. ¿Cómo rastrean a sus presas? Anteriormente, Scott dijo que los muertos vivientes se sienten atraídos por el olor a sangre y rastrean a sus presas. Si es así, entonces el olor a cadáveres esparcidos por todo el lugar atraerá a todos los zombis de la zona. Pero Debian dudó de esta pregunta, porque si Scott tiene razón, entonces los zombis también deberían haber atacado a otros muertos vivientes, porque también tenían sangre en las garras después de matar gente. Cuando los zombis nos vieron, atacaron al instante, ignorando por completo a las tropas que yacían en el suelo. Este incidente demuestra que, si bien la sangre puede ser un factor importante en su ataque, también debe haber una razón mayor. Después de un rato, una chispa atravesó los ojos de Debian. El no muerto que mató a Aarón, antes de encontrarse con él, simplemente se comió a uno de los carroñeros, pero cuando escuchó sus pasos, rápidamente cambió hacia él y mató al desafortunado. ¿Quizás el ruido es otro factor que atrae a los zombis? Debian frunció el ceño con disgusto. Tenía la sensación de que estaba ignorando algo muy importante. Dean una y otra vez desterró en su cabeza todas las escenas de encuentros anteriores con los muertos vivientes, pero aún así no pudo agarrar ese hilo que se le escapaba cada vez. El ruido y el olor a sangre ciertamente pueden atraer la atención de los zombis, pero este no es el factor más importante.
Más como. Los muertos vivientes seguían por otra cosa cuando cazan a sus presas. Después de un tiempo, Debian llegó a la conclusión de que los zombies dependen más de las sensaciones de temperatura del cuerpo humano. De acuerdo con Debian, el calor irradiado por el cuerpo humano fue un factor importante en la depredación de los no muertos sobre los humanos. De alguna manera podían sentir el calor del cuerpo humano. Algunos de los muertos vivientes no tenían ojos, entonces, quizás qué tipo de sustancia se formó en sus cabezas que podría atrapar el calor. Cualquier ser vivo de sangre caliente cae automáticamente en su zona de percepción. Debido a la información limitada sobre los muertos vivientes, Debian no pudo confirmar su corazonada. Acercándose a la ventana, miró a los zombies que deambulaban por su edificio. Mason, encuentra algo sólido y tíralo a la calle. Tenemos que ver si el ruido puede distraer a los zombies de nosotros. Zack, enciende la antorcha. Sus tres amigos lo miraron sorprendidos. Aunque no entendían por qué Debian tenía una antorcha encendida, les pareció una gran idea distraer a los zombies con ruido. Mason se adentró en la habitación en busca de algo pesado. Después de un rato volvió con un pequeño ladrillo que se había caído de la pared. Caminando hacia la ventana de la cocina donde previamente habían visto a los no muertos. Mason se asomó por la ventana y arrojó el ladrillo calle abajo. Auge. El ladrillo cayó sobre el asfalto y al instante se convirtió en una pequeña pila de polvo. Un fuerte sonido resonó a través de la calle hasta ahora tranquila. Los zombies se congelaron por un momento y luego de un momento, corrieron a toda velocidad hacia la fuente del ruido. Lo que vio hizo que Mason respirara con entusiasmo. Inmediatamente nació un plan en su cabeza, como usar piedras ordinarias para sacar a los zombies de su edificio. Debian suspiró feliz cuando su primera suposición resultó ser correcta. Zack ató un trapo alrededor de un palo, haciendo así una antorcha y prendiéndole fuego. Debian le sonrió a su amigo y dijo, tira la antorcha afuera. Zack se sorprendió por la orden de su amigo, pero se recompuso y arrojó la antorcha por la ventana. Al aterrizar en el asfalto, se apagó casi por completo, pero eso fue suficiente para que los zombies se congelaran y miraran hacia la antorcha. Pero su confusión duró unos segundos y después de eso, continuaron caminando hacia la piedra lanzada por Mason. Debian pensó. Lo que acaba de suceder, según su suposición, los muertos vivientes deberían haber cambiado de dirección hacia la antorcha. Al menos es bueno que hayan podido alejar a los zombies de su escondite. Pero su alegría no duró mucho, ya que los zombies, después de pararse un poco cerca de los restos de la piedra, se dieron la vuelta y se dirigieron directamente al edificio en el que se escondía el grupo de Debian. ¿Qué diablos está pasando con estos monstruos? Debian se congeló en estado de shock. ¿Por qué los muertos vivientes se dirigen hacia ellos? Miró cuidadosamente hacia la calle, tratando de encontrar la causa del repentino interés de los zombies en su escondite, pero al no ver nada, Dean se dio cuenta de que quienes atraían la atención de los muertos vivientes no eran otros que él y sus amigos. ¿Qué? Sham miró a los zombies que se acercaban con confusión. Sham reaccionó más rápido, sigue tirando piedras, necesitas distraerlos. Al escuchar las palabras de Sham, Mason corrió rápidamente a la habitación y regresó con algunos ladrillos. Después de un tiempo, lograron atraer la atención de los muertos vivientes y alejarlos del escondite donde se escondía su grupo. Aunque todo se resolvió bastante bien, no había rastro de alegría en el rostro de Debian, ya que este método de resolución de problemas no era lo suficientemente efectivo. El ruido de los ladrillos que caen eventualmente puede atraer zombies de otras áreas y esto se convertirá en un problema aún mayor. Debian frunció el ceño. ¿Cómo atrae el cuerpo humano a los muertos vivientes? Si todavía está caliente, entonces los zombies de alguna manera pueden notar la diferencia entre el fuego y el calor que irradia el cuerpo. Debian todavía estaba atormentado por la pregunta. Si es así, entonces están en problemas. Después de todo, no tienen otra forma de evitar la atención de los zombies, excepto bajar la temperatura de su cuerpo. Para bajar la temperatura de su cuerpo, tendrán que desvestirse por completo. Esta no es una solución aceptable. Después de todo, el nivel de radiación aquí es muy alto, y si pierden por completo la protección de su ropa, definitivamente no durarán mucho. Mientras Debian pensaba en este asunto, Mason lanzó algunos ladrillos más para evitar que los muertos vivientes regresaran a su escondite. Cada lanzamiento era medido y preciso, controlaba el ritmo de los lanzamientos para que el efecto de los mismos fuera más productivo. Después de un tiempo, Debian miró seriamente a sus amigos y dijo, uno de ustedes tendrá que venir conmigo y traer un cadáver no muerto aquí. Al escuchar a Dean,
Todos lo miraron sorprendidos. ¿Traer un cadáver de zombie? ¿Qué vas a hacer con eso? Quiero cortarlos. Debian respondió seriamente. El método más rápido y efectivo para comprender a los no muertos era estudiar sus entrañas en detalle. Aunque Debian no tenía experiencia médica y su conocimiento de la anatomía humana era limitado, pero en una situación tan peligrosa, no tuvo la oportunidad de elegir entre los doctores que estaban en la fila. ¿Quiere saber la estructura de sus órganos? En ese momento sus amigos lo miraban como si fuera una especie de bicho raro. Capítulo 55. Si quieres desmembrar, ¿no será eso suficiente? Shan dijo señalando el cadáver del anciano que yacía en medio de la sala de estar. Probablemente, él era el cabeza de familia que solía vivir en este apartamento. Debian negó con la cabeza. La razón principal por la que quiero diseccionar un cadáver es comprender el comportamiento de los no muertos en función de sus órganos. Es poco probable que esos zombies que fueron asesinados previamente por cazadores sean adecuados para mis propósitos. Los muertos vivientes que se hicieron añicos en el caso de una caída desde el piso 12 mientras me perseguían están claramente en mejores condiciones y al comprender su anatomía, puedo decir exactamente qué cambios han tenido lugar en su cuerpo. Iré contigo. Sach dijo con decisión. Debian asintió y agarrando la daga en su mano, salió al corredor con Zack. Pronto bajaron al primer piso y, abriendo un poco la puerta, se asomaron para asegurarse de que Mesen y Sham habían llevado a los muertos vivientes a una distancia suficientemente grande. Abriendo las puertas por completo, Debian corrió rápidamente hacia los cadáveres de zombies que yacían en el suelo. Al acercarse al primer zombie, examinó su cabeza, aunque el cráneo estaba roto, pero no había signos de salida de sangre. Mirando a Zack, Debian le ordenó en voz baja que tomara a Zack por las piernas mientras él tomaba sus manos. El rostro de Zack se puso pálido, nunca había estado tan cerca de estos monstruos sedientos de sangre. En su corazón, Zack resistió desesperadamente el impulso de dejarlo todo y rápidamente volvió corriendo al edificio. Después de unos momentos, dejó escapar un profundo suspiro mientras se acercaba al zombi y levantaba sus piernas. Al ver las acciones de Zack, Debian sonrió amablemente y cuando agarró al no muerto por los brazos, finalmente pudieron levantarlo. Debido al traje de materiales peligrosos, no estaban preocupados por ser infectados por este zombi. Este cadáver era más pesado de lo que Debian había imaginado. Aunque parecía un joven flaco, cuando lo levantaron, sintieron que pesaba por lo menos 300 libras. Afortunadamente, previamente habían recibido la bendición de Dios y gracias a él se volvieron mucho más fuertes que una persona común y corriente. Con esta fuerza, no les fue difícil llevar este cadáver. Pronto llegaron a un lugar en el 9º piso, donde brillaba un gran agujero en medio de un tramo de escaleras. Aunque podrían saltar fácilmente sobre él, con un cadáver de zombi en sus brazos, sería problemático hacerlo. Debian colocó con cuidado el cadáver en el suelo y entró en la habitación más cercana. Después de asegurarse de que no había ratas de huesos ni muertos vivientes, le hizo un gesto con la cabeza a Zack, recogió el cadáver y lo llevó adentro. El antiguo propietario del apartamento murió hace mucho tiempo. En medio de la sala yacía el cadáver de un adolescente y una anciana. Su carne ya estaba casi completamente podrida y sus huesos eran de color marrón oscuro debido a la fuerte exposición a la radiación. Debian recogió algunas mantas esparcidas y cubrió los cadáveres con ellas, después de lo cual él, junto con Zack, despejaron la habitación de cosas tiradas por ahí, creando así un espacio abierto bastante grande. Mientras trabajaban arduamente limpiando la habitación, Mason bajó del 11º piso con Sham. Al ver que sus amigos no regresaban por mucho tiempo, comenzaron a preocuparse y bajaron para asegurarse de que estuvieran a salvo. Al ver a Debian en el apartamento con Zack, dieron un suspiro de alivio, pero al ver que Debian ya se había posicionado sobre el cadáver del zombi, dieron un paso atrás estupefactos. ¿De verdad quieres esconder el cadáver del no muerto? Debian los miró y asintió con la cabeza con determinación en los ojos. Luo y Din nunca había estado tan cerca de un cadáver. Si esta fuera su vida pasada, donde creció en una familia amorosa, entonces probablemente habría huido de este cuerpo presa del pánico, pero ahora todo ha cambiado. Debian vio el miedo y la desesperanza en la mirada de Scar, que era mucho más fuerte que él. Este día le trajo muchas cosas nuevas, ahora entiende que en este mundo nadie puede proteger a los demás. Si quiere sobrevivir, entonces necesita hacer todo él mismo y solo puede confiar en su daga. Debian apretó con más fuerza la empuñadura de la daga y cortó las garras del no muerto.
En el momento del contacto de la hoja y las garras, el sonido de metal golpeando metal se escuchó en todo el apartamento. Nunca hubiera pensado que las garras de esta criatura serían tan fuertes. ¡Qué increíble mutación! Debian miró esas garras con cautela. En las piernas de los muertos vivientes también se ubicaron garras, pero eran algo más pequeñas que esas. Que creció en sus manos. Además de las garras, sus brazos y piernas estaban cubiertos con una gruesa capa de cutículas oscuras, lo que le daba a este monstruo una apariencia bastante horrible. Debian bajó la mirada al pecho del zombi, exactamente donde debería haber estado su corazón. Levantando su mano con la daga agarrada en ella, abruptamente la bajó a su pecho. La hoja de la daga venció fácilmente la resistencia de las costillas y se hundió por completo en el cuerpo. Sosteniendo la daga por la empuñadura, hizo una incisión desde el esternón hasta los huesos de la pelvis. Para su sorpresa, durante toda la preparación de este blunt, no se derramó ni una gota de sangre. Debajo de la piel gris del zombi, vio que la carne y la sangre eran marrones, justo cuando Dean entendió por qué no había notado una gota de sangre antes. Todo el interior, junto con los capilares y las venas, estaban como completamente congelados. ¿Congelado? Metiendo su mano dentro del cuerpo del zombi, Debian sintió un escalofrío increíble. Como era de esperar, no había signos de carne podrida. Pero, antes vio los cadáveres de los muertos vivientes, que fueron asesinados por cazadores y ya estaban sujetos a descomposición. Por ejemplo, el primer zombi que vio hoy, esa chica en el baño, ya tiene la cara completamente podrida. Pensando en el porqué de este fenómeno, se levantó y caminó hacia el cuerpo del adolescente, el cual previamente había tapado con una manta. Después de examinar el cuerpo, Debian se aseguró de que su cerebro estuviera completamente destruido. El cadáver del chico fue cortado en dos partes iguales. Lo más probable es que, para esto, el cazador haya usado una espada increíblemente afilada. Por el momento, el cuello, los brazos, el pecho y otras partes del cuerpo del zombi tenían diversos grados de putrefacción y su piel estaba completamente cubierta de ampollas hinchadas. Mientras atravesaba el cadáver con su daga, Debian inmediatamente vio que salía sangre de color rojo oscuro. Junto con la sangre, un olor nauseabundo comenzó a extenderse por todo el apartamento. ¿Por qué, después de la muerte, estos zombis comienzan a pudrirse y emiten un olor muy similar al de los cadáveres humanos? Pensó Debian. Quizás los no muertos somos en realidad personas vivas. Si están vivos, ¿por qué no tienen inteligencia? Ni siquiera tenían un sentido de autoconservación. Pensando, Debian pasó más tiempo examinando el cadáver de un adolescente y luego volvió al objeto de su estudio. Al acercarse al cadáver, Dean abrió los párpados. Este era uno de los principales estereotipos occidentales. El iris del zombi era verde y había muchas líneas oscuras en la esclerótica. ¿La presencia de estas líneas indica que están rastreando presas con propiedades especiales de sus ojos? Después de los ojos, pasó a la nariz. Centímetro a centímetro, y finalmente, después de unos minutos, la nariz que sobresalía fue completamente cortada. En ese momento, en su lugar, había dos agujeros negros. Girando la cabeza hacia un lado, Dean los cortó con su daga. Zack y Sham, que habían estado observando todo el proceso, ahora tenían las piernas temblorosas y el rostro más blanco que el papel. Ya estaban tranquilos por los cadáveres de los no muertos, pero el rostro que vieron de Debian, durante la disección de la compañía, no lo olvidarían durante muchos años. Al mismo tiempo, Debian, sin darse cuenta de la reacción de sus amigos, presionó para hacer un agujero en el lugar donde solía estar la oreja. Todo el canal auditivo externo estaba obstruido casi por completo con una enorme capa de suciedad y polvo. Basado en esto, los muertos vivientes no deberían escuchar casi nada. Si es así, ¿cómo reaccionan al ruido? Quizás algún otro órgano suyo evolucionó y se convirtió en una especie de sonar que responde a las ondas sonoras. Debian abrió pensativamente la boca del zombi. Toda su lengua estaba masticada y era una especie de masa homogénea. Parecía que los muertos vivientes a veces confundían su lengua con la presa que comían, y como no sintieron ningún dolor, como resultado, no se detuvieron. Debian se sentó con incredulidad. Estaba recordando la última pelea de Scar con los zombis. Mientras clavaba las dagas en su cabeza, el zombi aulló de dolor y todo su cuerpo comenzó a convulsionarse. Si no sentía ningún dolor, ¿por qué estaba gritando? Los ojos de Dean brillaron por un momento, como si tuviera una idea brillante. Agitó su daga y cortó la cabeza en dos partes iguales. A pesar de este desmembramiento, todavía no había ni una sola gota de sangre.
Sosteniendo dos partes de la cabeza de un cadáver en sus manos, comenzó a examinar cuidadosamente el contenido y de repente, ¡bam! Un objeto esférico duro se salió de la mitad de la cabeza y cayó al suelo. Después de rodar alrededor de 1 metro por el suelo, se detuvo. Era una pequeña bola de color azul oscuro. Capítulo 56. Debian, Sham y Zack miraron sorprendidos la bola azul oscuro que yacía en el suelo. No entendieron nada. La pelota se cayó de cabezas, tenía la forma redondeada correcta y debido al color azul oscuro, se veía bastante hermoso. Esta bola claramente no era el resultado de la esclerosis de los órganos intracraneales, ya que en apariencia esta bola parecía un producto de algún tipo de metal. Pero, si no se debe a la esclerosis, ¿cómo podría una bola de metal terminar en el cerebro de un zombi? Mirando esta bola, Debian sintió asombro y miedo al mismo tiempo. No se atrevió a tomarlo, sino que lo empujó con su daga. Dean esperaba poder perforarlo con facilidad, pero sus expectativas no se cumplieron. Muy difícil. Debian dijo con sorpresa. La posibilidad de infectarse por contacto con materia sólida es prácticamente nula. Según lo que entendió, el virus necesita entrar directamente en la piel de una persona y, como ahora usaba guantes, no tenía de qué preocuparse. La protección normal de mi traje debería ser suficiente. Debian finalmente se decidió y tomó la pelota en su mano. En el momento en que tocó la pelota, sintió una sensación escalofriante invadiendo todo su cuerpo. Extremadamente frío. Con la pelota en la mano, Debian tuvo la sensación de que acababa de recoger un disco que había estado sobre el hielo durante mucho tiempo. Es realmente debido a la bola azul oscuro que todo el interior e incluso la sangre en el cuerpo del zombi están congelados, pensó Debian. El frío se extendió rápidamente por su brazo. Después de algunas respiraciones, la temperatura de su mano bajó significativamente y ahora casi no la sentía. Transfiriendo la pelota a su otra mano, nuevamente experimentó los mismos sentimientos, solo que esta vez el frío impregnaba todo su cuerpo. En este momento, Debian se sentía como si hubiera salido desnudo durante la temporada de nieve negra. ¿Qué diablos está pasando? Sostengo la pelota en mi mano y el frío se extiende por todo el cuerpo. Incluso las plantas de mis pies están entumecidas por el frío. Debian exclamó sorprendido. En el momento en que Dean tomó la pelota en su mano, sintió que su palma comenzaba a congelarse, como si estuviera jugando bolas de nieve sin guantes, pero al momento siguiente, un escalofrío atravesó su cuerpo y Debian comenzó a sentir que todo su interior estaba cubierto con un capa de hielo. Sintiendo el peligro que venía de la pelota, rápidamente la arrojó al suelo y se frotó las manos. No fue hasta un tiempo después que el calor comenzó a regresar a su cuerpo. Pronto le dolió el estómago y Debian recordó que no había comido desde el momento en que abandonaron la ciudad. Todo este tiempo tenía cosas más importantes que hacer. Pero incluso ahora no estaba destinado a comer, ya que fue visitado por un pensamiento repentino. Absorción de calor. Debian exclamó para sí mismo, esta pelota absorbe calor. Sus propiedades son muy similares a las del salitre, que se utiliza en la creación de pólvora. El salitre no solo se usa para crear pólvora, también se puede usar para hacer hielo. En esta era, los alquimistas recién comenzaban a dominar el salitre para crear hielo, aún no habían descubierto que con las proporciones e ingredientes adecuados, el salitre podía explotar. Si el salitre se mezcla con una pequeña cantidad de agua, luego de absorber todo el calor, convertirá el agua en hielo. Obviamente, esta bola tiene las mismas propiedades endotérmicas que el salitre. Por lo tanto, bajó la temperatura de su cuerpo. Si sostiene la pelota en la mano, extraerá calor no solo de ella, sino de todo el cuerpo y no se detendrá hasta que no quede calor en el cuerpo. Después de que la temperatura corporal cae por debajo de cierto valor, el corazón, por supuesto, detendrá por completo todas sus funciones. Entiendo ahora. No es de extrañar que la temperatura corporal de los muertos vivientes sea tan baja que incluso la sangre se congele por completo en las venas. Se trata de esta pelota. Pero, ¿de dónde vino en el cerebro zombi? Debian ahora tenía muchas preguntas. ¿Es posible que esta bola haya sido colocada a la fuerza en el cerebro humano? No es probable. Para eso, tomaría mucho tiempo y esfuerzo. Pero aún así, los muertos vivientes se vieron afectados por el virus. Aunque los zombis son diferentes a nosotros, siguen siendo humanos. Están hechos de carne y hueso. ¿Cómo, en general, podría formarse un objeto de metal en la cabeza de un ser vivo? Esto es raro. Debian estaba haciendo una lluvia de ideas.
De repente, la figura de un hombre voló desde el pasillo hacia el apartamento. Los tres se dieron la vuelta nerviosos. Dándose la vuelta, vieron a Mason. Chicos, me dieron un susto de muerte, ya pensé que te había perdido. Mason dijo frustrado. Sham se rascó la cabeza, de todos modos, fuiste tú quien nos asustó. Vi a Debian diseccionar el cadáver de un no muerto y olvidé llamarte. Zack miró a Mason y dijo con horror, si te caíste, ¿quién está tirando piedras ahora? Mason se volvió hacia la voz, por supuesto que bajé, estoy muy cansada, decide quién irá y me reemplazará. Sham miró el cadáver sin cabeza y dijo, iré. La repentina aparición de Mason interrumpió los pensamientos de Debian después. Después de eso, siguió entendiendo el origen de esta pelota, pero aún no pudo encontrar la clave para resolver este problema. Debian decidió no insistir más en este tema, ya que su principal preocupación en este momento era la supervivencia. Mirando a Mason y Zack, sus ojos se iluminaron, ven conmigo, necesito tu ayuda. Dudaron un poco, pero aún así siguieron a Dean. Al bajar al primer piso, Debian vio que Sham ya había llevado a los zombies a una gran distancia. Agachándose ligeramente, él y su grupo corrieron rápidamente hacia las tropas de zombies que aún yacían. Usando su daga, les cortó fácilmente la cabeza y regresó rápidamente al edificio. Al ver las miradas atónitas de Mason y Zack, sonrió y dijo, no tengan miedo, ya están muertos. Mason estaba realmente asustado, ¿desde cuándo eres tan valiente? Todavía me estoy adaptando a estas situaciones. Debian respondió. Volviendo al 9º piso, descuartizó estas dos cabezas, así como la anterior. Como era de esperar, también contenían las mismas bolas de color azul oscuro. Cuando estaba a punto de descuartizar la última cabeza restante, pensó en un problema, por lo que Dean decidió cambiar el método de despiece. Cortó con cuidado el cráneo, como resultado de lo cual se partió en dos mitades, pero el cerebro permaneció intacto. Pronto, un cerebro completamente congelado apareció ante los chicos, cubierto con una especie de película, y en el lugar donde debería haber estado el cerebelo, vieron una bola azul oscuro. Páginas. En un segundo, esta bola está ubicada en el ovario del cerebro, lo cual no entendí. Pero dado que dice que la bola azul oscuro es la responsable de las funciones motoras del zombi, llegué a la conclusión de que el lugar donde estaba ubicada la bola es el cerebelo. Después de pensarlo un poco, Debian llegó a la conclusión de que esta pelota era responsable de la función motora de todo el cuerpo. La llamada destrucción de la cabeza, de hecho, puede matar zombies, por dos razones. Primero, destruye las conexiones entre el cerebro y el sistema nervioso central. En segundo lugar, después de eso, la bola azul oscuro pierde el control sobre el cuerpo del no muerto. En pocas palabras, la bola azul oscuro de alguna manera controla el cuerpo de los muertos vivientes a través del cerebro. Por lo tanto, no hay necesidad de decapitar directamente el cuerpo, basta con hacer ciertos esfuerzos y romper esta conexión. Si la conexión entre la bola y el cuerpo se rompe, entonces el no muerto simplemente deja de moverse, por supuesto, seguirá vivo, pero se verá más como un vegetal que como una persona. Cuando Debian llegó a esa conclusión, se quedó helado. Este descubrimiento planteó más preguntas que respuestas. ¿Qué es esta bola azul oscuro? ¿Por qué está en la cabeza de un zombi? ¿Alguien lo introdujo deliberadamente allí o se formó por el impacto de algún tipo de virus? Debian volvió a recoger la pelota del suelo y empezó a envolverla en tela. Lo cubrió con tela capa por capa hasta que tuvo el tamaño de una pelota. Cuando terminó, les entregó dos de ellos a Mason y Zack. Esta cosa puede absorber calor. Es decir, con su ayuda, puedes llevar la temperatura corporal hasta el punto en que los zombies no puedan determinar tu ubicación. En teoría no es necesario tenerlo siempre en las manos, sería mejor meterlo en una mochila. Incluso en una mochila, seguirá funcionando correctamente. Mason y Zack miraron sorprendidos las bolas envueltas en tela. ¿Qué es esto? No estoy seguro, sin embargo, cuando los cazadores matan a los no muertos, les cortan la cabeza solo por el bien de estas bolas. Deben ser muy caros, si no fuera así, no harían la vista gorda ante cosas como el oro, dijo Debian. Anteriormente, vio cuántos zombies tenían la cabeza abierta, pero nunca hubiera pensado que todo se debía a esas bolas. ¿Estás seguro de que los cazadores están matando zombies por esto? Mason exclamó asustado. Tal vez. Capítulo 57. Este artículo puede absorber calor. Esto confirma mis sospechas de que los muertos vivientes reaccionan al calor. Es por esta razón que se reúnen cerca de este edificio.
No rastrean a sus presas por el olor de la sangre, sino que sienten el calor de nuestros cuerpos. Debian analizó lentamente toda la información recibida. Scar y su grupo deberían haber atraído la atención de más zombies, porque su grupo es más grande que el nuestro. Sin embargo, una pregunta muy importante sigue sin respuesta, a saber, ¿de dónde vienen tantos zombies? Con tantos muertos vivientes, ni siquiera puedo imaginar a los cazadores ignorándolos a propósito. Lo más probable es que vinieran de zonas vecinas. Pensando en ello, cerró los ojos y presentó el mapa del área que había visto de Scar antes. Junto a su área, había una octava área gris que pertenecía a un consorcio diferente y, según Scar, aún no había sido despejada. Abriendo los ojos, Debian se dirigió a Mason y Zack. Estas bolas bajarán la temperatura de nuestros cuerpos. Por lo tanto, en poco tiempo, no tendremos que preocuparnos por los muertos vivientes, ya que ya no podrán rastrearnos por el calor de nuestros cuerpos. Pero, dado que solo tenemos 3 de ellos, esto significa que Sham no obtendrá nada. Te sugiero que vayas a cazar y consigas otro orbe de la cabeza del zombi. De esta manera, cada uno de nosotros tendrá cierta protección. ¿Cómo podemos permanecer invisibles si los cazamos? Mason exclamó alarmado. Como vamos a cazar a los no muertos, son increíblemente fuertes, definitivamente no somos sus oponentes, preguntó Zack. Debian sonrió y respondió, ¿sabes por qué los seres humanos son considerados los más fuertes? No es porque seamos fuertes en la batalla, es porque somos inteligentes. Por supuesto, no podremos ganar si luchamos de frente con los muertos vivientes, pero podemos usar nuestras cabezas para matarlos fácilmente. ¿Fácilmente? Zack y Mason preguntaron al mismo tiempo. Durante los 3 años en el campo de entrenamiento de carroñeros, se les enseñó cómo encontrar comida y agua en varias áreas naturales. Era su lucha por el derecho a vivir. Pero nunca se les enseñó a pelear, porque ese es el trabajo de los cazadores. Entonces, aunque estaban bien preparados físicamente, pero frente a un enemigo tan terrible como los zombies, no tenían poder. Por supuesto, dado su ya bastante tranquilo estado, al enfrentarse a los no muertos, se podría decir que estaban muy por delante de sus camaradas. Usamos fuego y los mataremos con bastante facilidad. Debian sonrió y continuó, primero, necesitamos encontrar la mayor cantidad de tela posible. Yo, a mi vez, iré a reemplazar a Sham para que pueda descansar un poco, tienes 10 minutos para todo sobre todo. Mason y Zack miraron atónitos a Debian, ¿cómo no iban a entender lo que estaba haciendo? Asintiendo, los chicos salieron rápidamente del apartamento y fueron a despejar las habitaciones en busca de los materiales que necesitaban. Al subir las escaleras, Debian vio a Sham todavía arrojando piedras sin descanso. Deberías descansar un poco, te reemplazaré. Sham lo miró y asintió con la cabeza, no. Este tipo de trabajo, donde se necesita usar la fuerza bruta, debe ser realizado por nosotros, solo tú puedes sacarnos de este lugar con vida. Cuando Debian lo escuchó, se rió. Mason y Zack ahora están recolectando materiales. Cuando todo esté listo, podemos irnos de aquí. Solo tienes que esperar el viento del este. ¿Qué quieres decir? Sham preguntó sorprendido. Debian negó con la cabeza, nada. Mientras estén buscando todo lo que les dije, soy completamente libre. Debes ir a la cima y traer más piedras, así que no te hagas el tonto. Diciendo eso, Dean agarró la roca y se acercó a la ventana. Por el momento, la cantidad de zombies en las afueras del edificio ha aumentado claramente. Debian arrojó la piedra lejos de su escondite. Todos los muertos vivientes se congelaron por un momento y luego se dirigieron hacia la fuente del ruido. 10 minutos después, Mason, junto con Zack, ya habían reunido todos los materiales que necesitaban y los habían puesto en una gran pila frente al edificio en el que se escondían. Debian, al ver que todo estaba listo, comenzó a tirar piedras más cerca del montón en el que se mezclaba la tela junto con partes de muebles podridos. El sonido resonó por la calle, atrayendo así a los muertos vivientes. El no muerto se congeló por un momento y corrió hacia la pila de basura. Al ver que se acercaba el zombi, Mason inmediatamente se dispuso a implementar el plan de Debian. De pie en el segundo piso, encendió antorchas y las tiró en una pila. En total, Mason encendió 5 antorchas, 4 de las cuales aterrizaron de manera segura en el lugar que les correspondía. La tela, mezclada con piezas de muebles podridos, se encendió rápidamente y después de unos momentos, una llama furiosa estalló en el lugar del montón. Al acercarse al fuego, los muertos vivientes se detuvieron. Parecían desconfiar del fuego en un nivel subconsciente.
Al ver la reacción del zombi, Debian frunció el ceño ligeramente. Tiró más piedras para atraer a los muertos vivientes directamente al fuego, pero no tuvo éxito. A los zombis les gusta estar cerca del fuego. Y así continuaron haciéndolo. Debian rápidamente corrió escaleras abajo y comenzó a gritar: «¡Préndele fuego!». Mason, Zack y Sham, al escuchar el grito de Debian, inmediatamente supieron que era hora de poner en marcha el plan de contingencia que se había elaborado para ocasiones tan inesperadas. El plan era dolorosamente simple, implicaba quemar zombis. Como los muertos vivientes no querían entrar en el fuego ellos mismos, el fuego vendrá a ellos. Rápidamente recogieron las mantas ya preparadas y las arrojaron sobre los muertos vivientes. Aunque esto no les hizo daño, debido a que constantemente se amontonaban alrededor del fuego, la tela se incendió. Después de unos segundos, el olor a carne quemada comenzó a emanar de los zombis. Debian respiró aliviada y se hizo a un lado, simplemente disfrutando de lo que estaba pasando. Algún tiempo después, el fuego se apagó. Pocos de los muertos vivientes escaparon al destino de ser asados vivos. Alrededor de una docena de zombis, fritos como pollo a la parrilla. A casi 100 metros del fuego, se localizó al resto de muertos vivientes supervivientes. Debian arrojó algunas piedras más, lo que llevó a los zombis aún más lejos. Después de eso, llamó a Sham para que lo reemplazara. Cuando Debian, junto con Mason y Zack, bajaron al primer piso y casi se acercaron a los zombis, uno de los monstruos quemados levantó la mano. Mason gritó en estado de shock. Debian también miró sorprendido a los muertos vivientes supervivientes. ¿No lo mató el fuego? El cuerpo está completamente carbonizado, pero la bola azul oscuro aún puede controlarlo. La sonrisa feliz desapareció de su rostro. Desde el principio, les pidió a Mason y Zack que trajeran los materiales más combustibles para quemar a los muertos vivientes con seguridad. Durante 7 u 8 minutos, Debian observó cuidadosamente los cuerpos carbonizados de los zombis, después de lo cual comenzó a arrojarles piedras. Después de confirmar que no hubo movimiento de su parte, respiró aliviado. Al mismo tiempo, Sham lanzaba piedras para seguir alejando a los muertos vivientes lo más lejos posible. Cada miembro del grupo de Debian tenía las manos envueltas en tela para protegerlas de quemaduras. Al acercarse a los zombis, rápidamente comenzaron a cortarles la cabeza. Después de adquirir un total de 8 cabezas, regresaron al edificio. Después de cortar la cabeza del zombi, Debian miró su contenido con sorpresa. Este no muerto tenía un cráneo y un cerebro más blandos que los que había disecado antes. Pero lo que más lo sorprendió fue que la bola azul oscuro en su cerebro se estaba derritiendo. Cuando Debian lo sacó, ya se había reducido al tamaño de un pulgar. Incluso su color se volvió púrpura y se parecía al agua de manantial. La pelota no soporta la alta temperatura, pensó Debian, frunciendo el ceño. Capítulo 58. Debian recogió la siguiente cabeza y la abrió rápidamente. En su interior, vio la misma imagen, la bola azul oscuro se derritió. Este hecho hizo que su rostro frunciera el ceño. ¿Es esta pelota realmente capaz de absorber calor? Si es así, ¿por qué comenzó a derretirse cuando se expuso a altas temperaturas? ¿Me he equivocado desde el principio? Debian se sentó rodeado de cabezas cortadas y trató desesperadamente de encontrar respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Después de un tiempo, volvió a tomar la daga y procedió a cortar el resto de las cabezas. Mientras sacaba otra canica, Debian notó un patrón. En el momento en que la bola salió de la cabeza del zombi, inmediatamente dejó de derretirse. Examinando los cerebros de los zombis muertos, Tim comenzó a examinar cuidadosamente el líquido azulado que se había esparcido por el interior de la cabeza del no muerto. Después de un tiempo, la temperatura en el cráneo del zombi comenzó a disminuir gradualmente, lo que provocó que el líquido azulado comenzara a solidificarse. Al momento siguiente, Debian, Mason y Zack fueron testigos de una escena horrible. El líquido, como si tuviera mente propia, comenzó a ser atraído gradualmente hacia la bola azul oscuro. Unos minutos más tarde, no había rastro de ella, y la pelota, a su vez, aumentó de tamaño. Debian quedó prendado de lo que vio. Lo que vio le hizo sentir déjà vu. Este proceso se veía exactamente igual que convertir agua en hielo. Esta bola de color azul oscuro parece tener una estructura similar al hielo. Pero a diferencia de este último, no necesita tanto tiempo para congelar alguna sustancia. Parece tener increíbles propiedades endotérmicas.
Mirando esta bola azul oscuro, a Debian le pareció que los ojos de alguien estaban escondidos en sus profundidades, y lo estaban mirando. Era una sensación increíblemente terrible. Aunque Dean no sabía de qué estaba hecha esta bola mística y de dónde venía en la cabeza del no muerto, entendió que este objeto era increíblemente peligroso. Todos sus instintos gritaban al respecto. Aunque, esto puede ser solo la influencia de todos los eventos de hoy. En cualquier caso, Debian no quería interactuar con él a largo plazo. Debian suspiró profundamente, si tuviera mi propio laboratorio de alquimia, podría investigar un poco y descubrir su naturaleza. Todas estas cosas extrañas hacen que Debian esté seguro de que cuando cayó en el sueño criogénico, sucedieron muchas cosas terribles. Solo después de un estudio exhaustivo de este virus, podrá al menos decir algo sobre su origen. Mason miró seriamente a Debian y susurró, Dean, ¿podemos usar esta cosa? Puedes tomar este orbe, pero ten cuidado. En primer lugar, asegúrate de envolverlo bien en tela. Debian respondió. Mason asintió con una sonrisa en su rostro y comenzó a enrollar cuidadosamente la tela alrededor de esta bola misteriosa. Debian miró a su amigo por un momento y comenzó a tallar otra cabeza. El interior de esta cabeza no era diferente de los anteriores, pero la confianza en su plan se hizo más y más fuerte en el corazón de Debian. Sigan manteniendo el fuego encendido. Después de recoger todas las bolas recibidas, Debian se dirigió a Mason con Zack. Ya hemos matado suficientes zombies, así que podemos salir de aquí ahora mismo. Los chicos exclamaron sorprendidos. Debian negó con la cabeza y dijo, los cazadores no recogen objetos de oro, sino estos orbes, lo que significa que valen mucho más. En base a esto, cuanto más recaudemos, mayor será el beneficio, atrapamos a la suerte por la cola. Al escuchar a Dean, sus rostros estallaron en sonrisas. Golpeándome el muslo, Zack se rió, sí, ajaja, se podría decir, haremos el trabajo de los cazadores, ajaja. Mason también se rió, tenemos suerte de que Debian sea tan inteligente, vamos a ser fabulosamente ricos. Aunque estos zombies dan bastante miedo, son increíblemente tontos, después de que terminemos con los muertos vivientes que quedan aquí, tendremos que ir y traer un nuevo lote de estos monstruos. Ahora no debería interesarnos nada más que la extracción de estas bolas. De todos modos, esas piezas de hierro que encontramos antes no son rival para las presas de los cazadores. Debian miró a sus amigos con sorpresa. Por el momento, ya no vio a esos niños asustados que hace solo una hora comenzaron a temblar ante la mención de los muertos vivientes. Después de que mencionó el claro beneficio financiero, su opinión cambió. Estos dos estaban cegados por el deseo de hacerse ricos. Media hora después, todos los zombies que deambulaban por la zona fueron asesinados. Teniendo en cuenta los primeros 3 orbes que recibieron de los muertos vivientes aplastados, tenían 21 orbes azul oscuro. ¿A dónde vamos después? Mason preguntó emocionado mientras recogía la bolsa llena de trofeos, quizás a esa área gris de la que Scar estaba hablando. Pareció mencionar que ese sector aún no había sido despejado, por lo que debe estar lleno de zombies. Debian lo miró como si estuviera loco y susurró, ¿estás loco? ¿Ya habéis olvidado cuántos zombies muertos vimos por la calle? Cazar muertos vivientes en la zona gris será una gran diferencia con las tácticas que estamos usando aquí. Allí simplemente seremos rodeados y devorados como una especie de ganado, no dejes que la codicia nuble tu mente. Al recordar la cantidad de cadáveres que yacían en la calle, Mason tembló involuntariamente. Al decir que la zona gris sería demasiado peligrosa, Dean tiene razón. Incluso sin tener en cuenta a los muertos vivientes, imagina cuántas ratas habrá y, con la ayuda de nuestras tácticas, no podrán ser derrotadas. Entonces, para nosotros, serán 100 veces más peligrosos que los muertos vivientes ordinarios. En primer lugar, tenemos que encontrar a Scar y restaurar nuestras fuerzas. Tiene un mapa y, aparte de él, ninguno de nosotros sabe cómo volver más allá de la Gran Muralla. Deben haber sido atacados por zombies también. Por cierto, también podemos matar y tomar posesión de sus orbes. Susurró Sean. Debian estuvo de acuerdo con sus palabras, asintió con la cabeza, comamos primero, necesitamos recuperar nuestras fuerzas. Debido a la caza incesante, no descansaron en absoluto, debido a esto, todos en su grupo estaban increíblemente cansados y hambrientos. Sacando raciones secas y agua de sus mochilas, comenzaron a comer. Después de 3 años de duro entrenamiento en el campamento de carroñeros, aprendieron a controlar el hambre a la perfección, así que después de comer solo lo suficiente para recuperar fuerzas, volvieron a poner todas las provisiones en sus mochilas.
En un futuro cercano, deberán encontrar una fuente alternativa de alimentos, porque las reservas que han recolectado en el consorcio definitivamente no serán suficientes para los 10 días. Justo cuando estaban a punto de salir en busca de Scar y su grupo, una figura humana no identificada cruzó rápidamente la calle hacia su edificio. Este hombre era increíblemente rápido. Cuando llegó a su escondite, se detuvo y se apoyó contra la pared. Incluso a pesar de la increíble velocidad, su acercamiento no pasó desapercibido para Zack. «Dean, ven aquí rápido». Zack llamó inmediatamente a Debian. Debian se levantó rápidamente y caminó hacia Zack. Mirando en la dirección que señalaba Zack, vio a un joven con una ballesta y un carcaj de flechas colgando de su espalda. De una mirada a él, Dean pudo deducir que había sido herido. «¿Cazador?», Debian exclamó sorprendido. Al escuchar la exclamación de Dean, todos los demás se congelaron y lo miraron sorprendidos. Su grupo eran carroñeros y todo lo que tenían de armas era una daga ordinaria. Este cuchillo desde el principio no estaba destinado a la lucha, su uso principal es cortar la corteza, cortar varios materiales que encuentran al pelar. Según las creencias del consorcio, los carroñeros nunca entrarán en combate con los muertos vivientes. Entonces, incluso si se encuentran con monstruos, su objetivo principal es escapar. Incluso si no logran escapar, solo pueden culpar a su mala suerte por ello. Los carroñeros eran carne de cañón ordinaria que se arrojaba al campo de batalla. Nadie esperaba que los carroñeros fueran a buscar la cabeza del general. Cada grupo tenía su propio propósito y su tarea era recolectar materiales. Cazador. Muison, Zack y Sham estaban increíblemente emocionados. Para los carroñeros, los cazadores son como un sueño inalcanzable. Cada cazador estaba al mismo nivel que los nobles y podía fácilmente iniciar una conversación con cualquiera de los representantes de la nobleza. A diferencia de los cazadores, los carroñeros siempre serán carroñeros. No importa cuántas ganancias aporten al consorcio, seguirán siendo tratados con desdén y repugnancia. Todo descansa sobre el cuerpo santo. El consorcio Mul consideró a Debian como la mejor semilla, debido a los mejores resultados en el estudio de campo y baja radiación. Dado que sus puntajes estaban cerca de Holy Body, aún podrían darle la oportunidad de convertirse en cazador. Si no fuera por eso, no importa cuánto lo intentara Dean, habría vivido y muerto como un basurero normal. Pero a pesar de la perspectiva de convertirse en un cazador, Debian no disfrutó mucho de ello. Vio perfectamente bien los peligros a los que debían enfrentarse. Toda su vida podría caracterizarse, la lucha eterna. Ahora entendía perfectamente por qué, tras su suspenso en el examen, Fernando lo miraba con una mirada fulminante. Para un cazador, lo más importante era su vida, todo lo demás no importaba, especialmente la vida de un carroñero ordinario. Todo el sentido de su vida se reducía al asesinato, para esto nacieron y para esto fueron criados. Este es el cazador de nuestro consorcio. Debian notó la medalla en el pecho del joven y respiró aliviado. Si fuera un cazador de otro consorcio, definitivamente haría todo lo posible para que se olvidaran de esta reunión. Debian y sus amigos observaron atentamente al cazador. Después de un tiempo, notó los rastros de fuego que Mesen había creado con la ley para matar a los no muertos. Luces de alegría parpadearon en sus ojos. Acercándose a las cenizas, extendió la mano y sintió que el fuego se había extinguido recientemente. Mirando los cadáveres de los no muertos que yacían en el suelo, dejó escapar un suspiro de decepción. Pero después de un momento, sonrió feliz. Levantándose rápidamente, el cazador se precipitó en el edificio. Él nos descubrió. Mason dijo. Zack miró a Debian y susurró con ansiedad, Dean, él sabe que matamos a esos zombies, ¿estará todo bien? ¿Quizás nos quitará las canicas? Debian observó al cazador con asombro. Con cada segundo, se dio cuenta del inimaginable abismo de poder que había entre ellos. Solo le tomó un segundo al cazador determinar su ubicación, lo que sin duda demostró que tenía muchos años de experiencia detrás de él. Debian miró a Zack y sacudió la cabeza, probablemente no debería. Después de todo, los cazadores matan a los muertos vivientes por miles, por lo que nuestra cantidad de orbes no debería hacerlo sonreír en absoluto. Al escuchar las palabras de Dean, todos dieron un suspiro de alivio. En ese momento, la puerta de su escondite se abrió y un cazador apareció en el umbral. Al verlos, un rastro de sorpresa apareció en su rostro. Probablemente no podía esperar que aquellos que mataron a tantos zombies resultaran ser carroñeros comunes y, además, niños. Capítulo 59.
Son carroñeros frescos, dijo el joven y comenzó a mirar alrededor de la habitación. En menos de un par de respiraciones, sus ojos se posaron en las cabezas carbonizadas que yacían en una pila. Al ver esta imagen, miró al grupo de carroñeros y, con una mirada más interesada, los estudió. ¿Es esta tu primera misión, o ya has ido más allá de los muros de la ciudad, ya eres capaz de matar zombies de nivel 4? Además, de alguna manera sabes cómo obtener cristales congelados de las cabezas de los muertos vivientes, es realmente extraño. Bajo la mirada del cazador, Debian sintió como si le estuvieran quitando el cuero cabelludo vivo. Mirando al tipo, Debian se apresuró a explicar todo con labios temblorosos: somos de la última versión de Scavengers e inmediatamente nos unimos al consorcio. Hubo ciertos eventos que hicieron que nos separáramos de nuestro grupo. Para sobrevivir, tuvimos que esforzarnos un poco, pero aún así logramos encontrar una forma de lidiar con los no muertos y la implementamos aún más. El cazador centró su atención en Debian. No le resultó difícil entender que él era el líder de este grupo. Sonriendo, dijo: no me tengas miedo. Estoy muy contento de que nuestro consorcio haya logrado conseguir carroñeros tan inteligentes. Me lastimé, así que necesito tratar la herida, traer un trapo limpio y una antorcha encendida. Debian miró su mano derecha y asintió mientras le decía a Zack: ve a buscar fuego y encontraré un trapo limpio. Mason, Zack y Sham estaban increíblemente emocionados ya que este era su primer encuentro cercano con el cazador. Entonces, después de escuchar las palabras de Debian, rápidamente se pusieron a trabajar. Su reacción fue como si pensaran que con sus acciones harían una gran contribución para lograr la victoria en esta guerra contra los muertos vivientes. El cazador casi había entrado en la habitación contigua, cuando de repente se detuvo: alto. Todos estos trapos han estado expuestos a la radiación y, por supuesto, están saturados de gérmenes. ¿Cómo puedo usarlos para vendar mi herida? Pareces lo suficientemente inteligente, así que toma el botiquín de primeros auxilios de mi mochila. Habiendo dicho esto a Mason, fue a la sala de estar y se sentó en un sofá destartalado. Lanzando la mochila a Mason, el cazador dijo: abre la mochila y saca la gasa. Mason, asintiendo con la cabeza, estaba a punto de seguir sus instrucciones, cuando el cazador notó que sus guantes estaban sucios. Al ver los guantes sucios, frunció el ceño: maldito bastardo, quítate los guantes. No querrás estropear mi mochila, ¿verdad? Al escucharlo, Mason tembló de miedo y se sonrojó de vergüenza. Quitándose rápidamente los guantes, abrió su mochila y sacó una gasa. Señor cazador, ¿tiene algo que pueda usarse para desinfectar la herida? Antes de vestirse, asegúrese de descontaminar la herida. ¿Me vas a enseñar? El cazador gruñó: hay un cuchillo y una botella en la bolsa, ¿verás? Hay alcohol en la botella. ¿No te entrenaron en el campamento para brindar primeros auxilios? Mason asintió rápidamente e inmediatamente abrió la botella y vertió un poco de alcohol en la hoja del cuchillo, después de lo cual le prendió fuego con una antorcha. Señor cazador, debe mostrarme la herida para que pueda desinfectarla con alcohol. Haré todo yo mismo. Con estas palabras, el tipo sacó una segunda botella de alcohol de su mochila y, levantando la tapa con el pulgar, la abrió. Un segundo después, que probablemente utilizó para ganar fuerza, el cazador ya estaba vertiendo alcohol directamente sobre su herida. Debido al dolor agudo, su rostro estaba distorsionado, pero aún así aguantó bien y ni siquiera gritó una vez. En ese momento, Debian, con los demás, finalmente vio esa herida. La herida fue infligida por garras afiladas y era lo suficientemente profunda como para que el hueso se viera fácilmente. Los bordes de la herida ya comenzaban a pudrirse, pero debido a que la había apretado con fuerza, la podredumbre aún no había llegado al torrente sanguíneo. El cazador tomó una daga al rojo vivo de las manos de Mason y cortó la carne podrida. Mientras empuñaba un cuchillo, la sangre brotaba en todas direcciones, pero incluso a pesar de un dolor tan insoportable, el tipo nunca gritó. La vista de una restricción tan fuerte sorprendió a Debian. ¿Es esta la verdadera habilidad de los cazadores? En mi tiempo, incluso los soldados endurecidos en innumerables guerras nunca podrían igualar su fuerza de voluntad. Cuando terminó la operación, Mason inmediatamente comenzó a vendar la herida. Momentos después, la mano derecha del cazador ya estaba envuelta en varias capas de gasa. Limpiándose el sudor de la frente, el niño escupió y se apoyó contra la pared, cerrando los ojos. Debian lo miró y preguntó en voz baja: señor Hunter, ¿no se despejó la octava zona de antemano? ¿De dónde salieron tantos zombies? ¿Venían de alguna zona vecina? No me hagas preguntas tan estúpidas, dijo el chico con voz molesta.
Debian miró al cazador con asombro e inmediatamente se quedó en silencio. Unos minutos más tarde, el tipo abrió los ojos y dijo, «Tengo hambre, dame comida y agua». Mason se paró a su lado y vaciló un poco, «Señor cazador, esta es nuestra comida. Si lo comes, entonces nosotros». El chico rápidamente lanzó una mirada desdeñosa a Mason, «¿No quieres darme comida?». Al ver su mirada, Mason se asustó, «No digo que no lo demos, es solo». «Señor, aquí está mi comida, tómela». No le prestes atención a Mason, está un poco molesto por los eventos de hoy. Al ver la mirada maligna del cazador, Sham dijo rápidamente. Sacamos nuestras provisiones de la mochila, rápidamente se la entregó al tipo. Al ver las acciones de un amigo, Mason y Zack hicieron una mueca. A pesar de que anteriormente habían admirado a los cazadores, sus acciones realmente los enojaron. Frustrados, voltearon y miraron a Debian, pero al ver que éste simplemente asentía con la cabeza, no les quedó más remedio que suspirar y aguantar esa actitud arrogante del cazador. El chico miró a Sham con una sonrisa, «Bebé, y tú eres ingenioso». Luego agarró su comida y comenzó a absorberla rápidamente. Después de unos minutos, extendió su mano y dijo solo una palabra, «agua». Sham le entregó un odre con manos temblorosas. Después de beber toda el agua, el cazador arrojó la bolsa vacía a un lado, después de lo cual apoyó la espalda contra la pared y comenzó a descansar. Unos minutos después, el tipo abrió los ojos y revisó el estado de la herida en su brazo, se puso de pie. Una extraña sonrisa en su rostro demostró que la herida ya no le molestaba. Mirando a los 4 niños, se detuvo en Mason, «Pequeño, sígueme». «¿Ir? ¿Dónde?». Mason exclamó sorprendido. «Cuando vengamos, lo sabrás», se rió el cazador. Mason vaciló un poco, pero sin embargo decidió y dijo, «Señor, pero tengo mi propia tarea». «Si te dije que me siguieras, entonces debes hacerlo sin cuestionar, ¿por qué estás soltando tanta mierda innecesaria de tu boca?», dijo el cazador irritado. Mason estaba muy asustado, ya que no podía entender lo que estaba pasando, algo extraño. Dándose la vuelta, miró a Debian. Dean también notó el comportamiento sospechoso del cazador. «Señor Hunter, lo respetamos mucho, pero tenemos nuestra tarea y si no la completamos, seremos excluidos del consorcio. Pero, incluso a pesar de esto, estamos listos para ayudarlo, siempre que podamos brindarle al menos algún beneficio». «Ajaja, y eres un niño, sabes hablar correctamente. En serio necesito tu ayuda. Al ver su determinación, creo que todos ustedes deberían venir conmigo. Te hará bien ampliar un poco tus horizontes». El chico agitó la mano con impaciencia. Al escuchar al cazador, Debian lo miró con sorpresa. «¿Cómo podemos ayudarte?». Anteriormente, todo lo que decía Debian era solo para apaciguarlo y hacerle sentir lástima por la vida de los carroñeros. Después de todo, ¿cómo puede un carroñero común ayudar a un cazador? Porque la tarea principal de los cazadores era exterminar a los muertos vivientes y los carroñeros estaban entrenados para recolectar materiales y llevarlos de regreso a la base. El chico frunció el ceño y rastros de hostilidad comenzaron a mostrarse en sus ojos. Por el momento, todo rastro de su sonrisa amistosa ya había desaparecido de su rostro, nada especial. «Acabo de encontrar un recurso muy valioso y necesito ayuda para transportarlo a la base. Tenga la seguridad de que, a mi regreso, informaré a la administración de su ayuda y la mitad de mi botín será suyo». Al escuchar las palabras del cazador, todos lo miraron sorprendidos. «Señor Hunter, ¿es esto realmente lo que quiere?». Mason preguntó cuidadosamente. «No nos engañarás, ¿verdad?». Satch susurró emocionado. De los 3, solo Sham todavía miraba al cazador con incredulidad. Subconscientemente, sabía que definitivamente algo andaba mal. Pero incluso a pesar de sus dudas, no podía entender las verdaderas intenciones de este tipo, no tuvo más remedio que mirar inquisitivamente a Debian. En el momento en que el cazador dio la razón, Debian inmediatamente supo que era mentira. Después de todo, a los cazadores nunca les importó el oro, ¿y qué podría ser más precioso que el oro? A pesar de que este cazador estaba en el mismo consorcio que ellos, pero inconscientemente, Debian sintió que esto no conduciría a nada bueno. Lo más probable es que hacer negocios con este cazador los lleve a una situación terrible. Por el momento, a pesar de sus sospechas, no les quedó más remedio que aceptar su oferta y esperar lo mejor. Capítulo 60. Debian y sus amigos siguieron al cazador y abandonaron el edificio donde se habían estado escondiendo todo este tiempo.
No pasó mucho tiempo antes de que llegaran al punto en que se separaron de Scar y su grupo. Dos zombies doblaron lentamente la esquina y, balanceándose ligeramente, se congelaron en el lugar. Parecían sentir el calor que emanaba del cuerpo del cazador. Después de solo un momento, los muertos vivientes recobraron el sentido y corrieron hacia su víctima con todas sus fuerzas. Observando a los zombies que se acercaban rápidamente, Debian sacó su daga y miró al cazador. Decidió que si este tipo no hace nada ahora, se unirá a sus amigos para huir rápidamente de aquí. Después de todo, casi no tenían fuerzas para luchar contra dos zombies solos. Al ver a los muertos vivientes que se acercaban, Hunter frunció el ceño. En el segundo siguiente, sacó la daga que estaba atada al cinturón de su pantalón y corrió hacia los zombies. Un momento le bastó para estar cerca de los monstruos. Su cuerpo se balanceó levemente, como si hubiera sido atrapado en un torbellino, e inmediatamente después de eso, se escucharon dos cortes de carne. Maricón. Maricón. Dos cabezas se separaron de los cuerpos y cayeron al suelo. Al ver una masacre tan rápida, Debian se congeló en estado de shock. Sabía muy bien, por supuesto, que el trabajo principal de los cazadores era matar, pero aún así, Dean nunca pudo imaginar que fueran tan fuertes. Lo que acababa de ver no parecía una pelea, era solo una masacre unilateral. El tipo sacudió la mano en la que sostenía la daga, y las gotas de sangre de la hoja irrigaron el suelo. Mirando hacia atrás, miró a Debian y su compañía. En ese momento, su rostro estaba cubierto con una leve y orgullosa sonrisa. Con un movimiento de su mano, les indicó que siguieran el paso. En poco tiempo, los carroñeros lo alcanzaron. Mirando la daga del cazador que actualmente colgaba de su cinturón, Debian se dio cuenta de que, en comparación con él, su daga se parecía más a una especie de cuchillo que solo servía para matar cerdos. Pero por el momento, después de que mataron a dos zombies con él, se ha deteriorado casi por completo. Solo quedaba una pequeña parte en el mango, lo que recordaba vagamente el increíble pasado de esta daga. Las bolas que están en sus cabezas, Debian estaba a punto de agacharse y empezar a masacrar las cabezas de los no muertos, buscando bolas de hielo, cuando el cazador le gritó, «No pierdas el tiempo», fue. Debian frunció el ceño ligeramente, pero aún así no se atrevió a discutir con el cazador. Sin embargo, fijó en su cabeza, su posición, si en el futuro tiene la oportunidad, definitivamente regresará y recogerá toda esta presa. A los ojos del cazador, una cantidad tan insignificante de bolas de hielo no era más que basura, pero para ellos equivalían a una fortuna. A medida que su grupo avanzaba lentamente por las calles de la ciudad, se encontraron con más y más muertos vivientes. Durante todo este tiempo, el cazador nunca le dio a Debian y su compañía la oportunidad de luchar. Con cada colisión, el cazador corrió hacia adelante y decapitó a otro zombi con un solo movimiento. Tal vez sea por su velocidad o su increíble experiencia, pero nunca experimentó ninguna dificultad en estas peleas. Sus habilidades eran tan buenas que los zombis no tenían la menor posibilidad de matarlo, ni siquiera podían lastimar al cazador. Debian observó en silencio cómo el cazador se ocupaba de los muertos vivientes. En esta época en la que todas las armas se limitaban a espadas y ballestas, no era de extrañar que las artes marciales mejoraran mucho. La habilidad que ahora mostraba el cazador fascinaba a Debian. Manejó la daga con tanta habilidad, como si frente a él no hubiera zombis sedientos de sangre, sino hierba ordinaria. Cada uno de sus golpes fue increíblemente preciso y elegante, a pesar de que estaba herido, aún podía moverse con tanta habilidad. ¿Es posible que sus habilidades hayan sido aprendidas de innumerables batallas de vida o muerte? Señor cazador, salvará a Scar, ¿verdad? ¿No deberían haberse ido demasiado lejos de aquí?, preguntó Mason valientemente. Todo este tiempo, el chico los cubrió, por eso, una buena impresión de él renació en los corazones de este grupo. El cazador lo miró con desdén y dijo, «¿Quién eres? ¿Estás trabajando para algún tipo de organización de rescate?». Al escuchar al cazador, Mason se congeló en estado de shock. En ese momento, el tipo miró calle abajo y frunció el ceño. Debian notó que el cazador estaba mirando en la dirección de donde habían venido los primeros zombies. Auge. Hubo una explosión y el edificio, que estaba lejos de ellos, se derrumbó. Al momento siguiente, se escuchó un rugido ahogado. Después del colapso del edificio, la sed de sangre apareció en los ojos del cazador. Levantando la cabeza, comenzó a inspeccionar rápidamente los edificios de gran altura que se encontraban a ambos lados de la calle. Después de un rato, su mirada se posó en los pisos superiores del edificio de oficinas.
Todo el edificio estaba cubierto de musgo a tal punto que ni siquiera se podía ver la ubicación de las ventanas. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro del cazador. Se volvió hacia Debian y su grupo. Párate aquí, bajo ningún pretexto debes dar un solo paso fuera de este lugar. La cara de Debian cambió. ¿A dónde vas? Tengo asuntos urgentes, me ocuparé rápidamente de ellos y regresaré. Tenga en cuenta que sin mi pedido, no puede dar un paso desde este lugar. No tendré piedad con nadie que desobedezca mis órdenes, el cazador dijo en un tono frío. Incluso si de alguna manera logras regresar al consorcio por algún milagro, te encontraré allí también. Cuando terminó, se dio la vuelta y miró hacia el edificio de oficinas. Una sonrisa fugaz apareció en su rostro, después de lo cual corrió rápidamente hacia este edificio. Es. Mason no pudo encontrar las palabras adecuadas, simplemente se fue así. Debian miró el edificio donde había huido el cazador. En ese momento, un sentimiento hasta ahora desconocido surgió en su corazón. De repente, los recuerdos de las flechas y el arco que colgaban detrás de la espalda del cazador aparecieron en su cabeza. Un edificio alto, un arco con flechas. Sus pupilas se estrecharon de repente. Los arqueros suelen atacar desde una emboscada. ¿Es posible que ahora se estén utilizando como cebo? ¿A quién o qué quiere atraer aquí? Tan pronto como pensó en esta posibilidad, inmediatamente gritó en voz alta, ¡corre! Inmediatamente después de eso, corrió a otro edificio. Debian decidió aprovechar el tiempo que le tomó al cazador subir al techo del edificio de oficinas para ocultar el lugar. En su opinión, si dudan aunque sea por un segundo, serán atravesados por las flechas del cazador. Aunque no confiaba al 100% en el ataque del cazador, Debian decidió no correr el riesgo. Mason, Sham y Zack miraron sorprendidos al amigo que huía, pero debido al hecho de que siguieron incondicionalmente sus órdenes durante mucho tiempo, sus cuerpos involuntariamente comenzaron a moverse. Cuando lo alcanzaron, Mason preguntó con voz emocionada, Dean, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos huyendo? Si se entera. Si se entera de que nosotros. Debian antes, al igual que sus amigos, al ver cómo el cazador los protege de los zombies, estaba imbuido de confianza en él, pero en este momento todas estas emociones positivas ya se han ido. Mirando a sus amigos, respondió con voz fría, lo más probable es que nos esté usando como cebo, con la ayuda de nosotros, quiere atraer a su presa aquí. Carnada, ellos se sorprendieron. Pronto los chicos revivieron todo lo que había pasado antes en sus cabezas y sus cuerpos temblaron involuntariamente. Debian entró en el edificio. Suspiró y se giró para mirar a Mason y los demás. Tenemos que cruzar a otra calle, ni siquiera podemos darle la oportunidad de encontrarnos. Zack frunció el ceño y dijo, incluso si huimos de él ahora, cuando lleguemos a la Gran Muralla, definitivamente no nos dejará vivir nuestras vidas en paz. Debian lo miró y respondió con voz fría, entonces matémoslo. Al escuchar a su amigo, Mason y los demás todavía dudaron un poco, ¿lo matamos? Dios mío, ¿sabes siquiera de lo que estás hablando? Es un cazador, no podremos matarlo, e incluso si lo hacemos, será uno de los crímenes más graves. Dean, ¿estás seguro de lo que dijiste antes? Después de un pequeño silencio, Sham preguntó, si de repente cometiste un error, entonces estaremos en gran peligro. Debian miró a sus amigos con asombro. Hasta este punto, no pensó que si sus suposiciones eran incorrectas, entonces por estas acciones traería grandes problemas a sus amigos. Ahora estaban en una situación en la que una decisión equivocada podría costarles la vida. Si lo que dice Debian es cierto, permanecer donde los dejó el cazador fue como un paso autoimpuesto hacia la muerte. Hasta este punto, pudieron ver con qué facilidad el cazador mató a los zombies. Entonces, si decidió usarlos como cebo para atraer al monstruo, ¿qué tipo de poder tendría que tener ese monstruo para que tenga tanto cuidado? Esconderse del posible peligro inminente era la mejor solución en esta situación, pero aún así, si está equivocado, entonces está equivocado. Regresaron mentalmente a Debian hace 3 años, al desierto donde pasaron su primera prueba. Luego mató al alquimista Rosiar. Al matar a un hombre, su corazón se llenó de dudas, pero después de un tiempo, toda su visión del mundo sufrió un cambio. En esta situación, tenía la opción de morir o matar al cazador. Ya hemos desobedecido sus órdenes. No importa si tenía razón o no, no nos dejará ir tan fácilmente. Entonces, en cualquier caso, solo tenemos una forma de escapar, matar al cazador. Si no hacemos esto, seremos castigados o incluso asesinados cuando regresemos al consorcio. Debian habló con determinación y su mirada irradiaba frialdad.
Mason miró a Debian con cierta vacilación. Si deciden cometer tal crimen, seguirán siendo asesinos hasta el final de sus vidas. El asesino a los ojos de la gente común era la persona más atroz. Debian miró a sus amigos, esperando su decisión. Al mismo tiempo, su corazón latía salvajemente. Si no están de acuerdo con su decisión, ¿qué tendrá que hacer? Dean ni siquiera se atrevió a pensar en las consecuencias de su negativa, pero incluso a pesar de todos sus esfuerzos, la puerta secreta en su corazón ya se había abierto y el diablo ya había comenzado a susurrarle malos pensamientos. Rugido. Mientras un silencio sepulcral flotaba entre los amigos, afuera se escuchó un largo rugido. Debian y los demás se volvieron rápidamente hacia el rugido. Sus rostros mostraban miedo no disimulado. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.